Ok, así luce entonces el brisket madurado, pecho de res madurado. Tiene apenas 25 días de maduración. Se ve claramente toda la corteza que se forma después de la maduración o durante la maduración. Y entonces ahora vamos a proceder a limpiar. Toda esa corteza se la vamos a quitar antes de sazonarlo y meterlo al ahumador. Aquí está. Bien, así quedó entonces el brisket ya limpio. Aquí se ve mejor. Se puede ver la excelente calidad del marmoreo, que son estas vetas de grasa intramuscular, ¿verdad? Y se ve claramente la dirección del tejido. Bueno, acá lo voy a limpiar un poquito más, acá lo voy a limpiar un poco más. Entonces lo primero que vamos a hacer antes de ponerlo a ahumar, porque una vez que lo tengamos ahumado, esto se va a poner todo marrón por el ahumado. Le vamos a hacer una incisión acá para identificar la dirección de la fibra, porque lo vamos a cortar en esta dirección. Otra cosa que vemos claramente aquí es la grasa, esta capa de grasa que me divide el flat, que es esta parte menos grasosa, del point, que es esta parte de acá. Son dos músculos diferentes y están divididos por esta capa de grasa que la vemos acá claramente. Entonces bueno, vamos entonces a proceder a sazonarlo y a seguir con el proceso de ahumado. Otra cosa que quería mostrarles, ¿verdad?, es la merma que tenemos, o una de las mermas que tenemos cuando maduramos carne. Esto que tenemos acá es toda la corteza que le quitamos. Yo le puse un saborcito y solamente por limpiarle la corteza tenemos una merma de 1,4 kg. Este brisket pesaba 5,3 kg. Entonces cuando uno madura carne, uno tiene básicamente tres mermas principales. La primera, por la maduración, ya que pierde humedad y eso reduce el peso de la carne como tal, de la pieza. La segunda, cuando le limpias la corteza de maduración, ¿verdad? Y la tercera merma que tenemos es cuando la cocinamos, ya que ya está más o menos 2 horas por kilo cocinándose, y eso implica una merma también por deshidratación. Por eso es que tenemos que estar humectándola cada media hora durante el proceso de cocción. Y por eso es que a muchos restaurantes no les gusta madurar la carne, porque eso implica encarecer el costo de la carne. Y no todo el mundo le gusta pagar, o no todo el mundo sabe de qué se trata una carne madurada y no entienden por qué los precios son tan elevados. Por otra parte, no se trata simplemente de ocasionar una merma en la pieza sin ningún propósito. El proceso de maduración es un proceso mediante el cual simplemente lo que se percibe es mejorar exponencialmente la calidad de la carne a través de una serie de reacciones enzimáticas que dan un sabor mucho más beefy, mucho más sabor a carne, y además se produce una redistribución interna de la grasa, de lo que es la grasa intramuscular o el marmoreo. Acuérdense que la carne tiene 3 tipos de grasa. Una de ellas es la intramuscular, que es la más importante, y esa redistribución de la grasa y esa expulsión del agua le da una textura, una terneza superior a la carne. Entonces la calidad de una carne madurada es exponencialmente superior a lo que es la calidad de una carne que no está madurada, y por eso también justifica hasta cierto punto, o diría yo que desde todo punto de vista justifica esa merma en el volumen o en el peso de la carne, ya que estamos degustando una carne extremadamente superior. Bueno, para la sazón yo le voy a poner un toquecito de mostaza, pero esto va a ser una capa muy fina de mostaza para que agarre bien la sazón, el rub que tengo aquí. Aquí tengo un rub que es especial para brisket, ya lo tengo acá en mi aplicador, ustedes saben, como han visto anteriormente. También tengo la sal preparada con la que complemento la sazón del rub, porque el rub yo no le coloco sal. Y voy a proceder entonces a cubrir todo mi brisket con una capita muy leve de mostaza. Luego le voy a poner la sal y luego le voy a poner el rub ya previamente preparado. Ok, algo bien interesante que quería mostrar acá
que se ve claramente aquí. Mira, esto es lo que es el flat del brisket y esta parte de acá es el point. Aquí se puede ver claramente cómo la dirección del tejido o de la fibra va en esta dirección, tiene esta orientación, mientras que en el point es completamente diferente, cómo cambia. Por eso es que el brisket hay que cortarlo en dos maneras diferentes, en dos cortes diferentes. Uno va a ser en esta dirección perpendicular a la fibra, y cuando vayamos a cortar el point, entonces tenemos que cortarlo en esta dirección, también perpendicular a la fibra en el point. Será algo interesante que también quería mostrarles, que a veces no se aprecia muy bien, pero en esta oportunidad salió claramente. Muy bien, ya tengo mi ahumador entonces alrededor de 230 grados Fahrenheit, y a esa temperatura, ya habiéndolo estabilizado, yo coloqué mi brisket. Aquí lo ven. Uy, el humo como que no deja ver mucho. Vamos a ver que pasa un poquito el humo. Si se dan cuenta, este es el point, este es el flat, y yo coloqué el point hacia la fuente de calor, que es esta que está acá, porque el point es la parte más gruesa, y de esa manera yo voy a evitar que el flat se me reseque muy rápido. Claro, yo lo voy a estar hidratando también, pero la mejor forma de colocarlo es colocar el point hacia la fuente de calor. Entonces son ahorita las 2:45 de la tarde y arrancamos nuestro proceso de cocción de este brisket madurado. Para la hidratación del brisket voy a utilizar jugo de manzana y vinagre de manzana, pero primero le voy a dar 2 horas de ahumado al brisket, 2 horas continuas sin abrir la tapa ni nada, a temperatura controlada de entre 220 y 240 grados Fahrenheit. Y después que pasen esas 2 horas, entonces voy a comenzar a hidratarlo cada 45 minutos con esta mezcla de jugo de manzana y vinagre de manzana en cantidades iguales. En este caso le voy a poner 200 cc de vinagre y 200 cc de jugo. Ya pasaron 2 horas, ya faltan casi un cuarto para las 5. La temperatura se ha mantenido bien constante allí, y entonces yo voy a comenzar a hidratar mi brisket con jugo de manzana, vinagre de manzana y un toquecito un toquecito leve que le puse después de salsa inglesa. Entonces la idea es hidratarlo por completo. Ya ustedes ven que está tomando una tonalidad bastante marrón, entonces ya le agarró ahumado. Sin embargo, yo lo voy a dejar ahumar por lo menos unas 4 o 5 horas. A veces se trancan estos sprays. Bueno, la idea es hidratarlo por completo en toda la superficie. Y es muy importante, extremadamente importante, mantener la temperatura constante, porque los cambios de temperatura durante la cocción me van a originar que el músculo se expanda y se contraiga, se expande y se contraiga. Cada vez que se contrae, bota jugo, y con el jugo, con el agua, bota sabor, y lo que me va quedando es una carne cada vez más seca, y la contracción se debe básicamente a los cambios de temperatura. Cada vez que hay un diferencial alto de temperatura, ya se va a expandir y contraer, y eso me va a ir deteriorando la calidad de la carne al final. Bueno, ya aquí está hidratado. Vamos entonces a cerrarlo, y esto lo vamos a hacer cada 45 minutos. Y para asegurarnos de que sea cada 45 minutos, tenemos este cronómetro. Vamos a colocar con 45 minutos para que me avise. Bueno, ya tenemos 4 horas y media
de ahumado, y como ya se puede ver acá, ya tiene una corteza de ahumado bien marroncita, bien chévere. Para mí es suficiente para yo agarrar y colocarlo ya en el papel aluminio. De todas formas, yo le voy a medir un poquito la temperatura, a ver qué temperatura me da. Y estamos hablando de que tiene alrededor de 150 grados Fahrenheit. La norma dice que debería uno esperar más o menos hasta los 165, pero como es un brisket pequeño, no quiero que se me reseque, y como ya tiene una corteza de ahumado bastante aceptable, yo voy a proceder entonces a colocarlo en el papel de aluminio. Aquí ya entonces lo tenemos en el papel aluminio. Vamos a hidratarlo antes de seguir cocinando. Vamos a hidratarlo. Esto que estoy usando son unos guantes térmicos para no quemarnos, obviamente. Entonces vamos a hidratarlo bien hidratado. Lo vamos a envolver en el papel aluminio, y eso va a acelerar un poquito la cocción, que es el efecto que queremos del papel aluminio, y va a romper con lo que llaman también un poco el stall, que es un estancamiento de temperatura que le vengo observando hace rato y que yo quiero que ya avance ya la cocción, porque él se tranca un poquitico allí. Eso es efecto de que el colágeno se va transformando en gelatina y va obstaculizando un poquito el incremento de temperatura. Lamentablemente el spray no me está ayudando mucho porque como que se tranca un poquito, pero bueno, ahí vamos. Muy bien, ya lo tenemos entonces envuelto en nuestro papel aluminio, y vamos a colocarlo de la misma manera como lo teníamos, con el point hacia la fuente de calor y el flat hacia la salida de aire. Vamos a colocarlo por acá. Bien sellado, cerramos, y vamos a proceder ahora a algo muy importante, que es incrementarle un poquito más la temperatura. ¿Cómo se la vamos a incrementar? Vamos a abrir acá la salida de aire. Eso va a subir la temperatura de cocción, y entonces vamos a esperar que él alcance los 200, que esté por encima de los 200 grados, pero que no me pase de los 205. Inclusive podría sacarlo a los 198, 199, porque por inercia térmica él va a subir un poquito más la temperatura y me va a pasar de los 200 grados. Bueno, doctores, ya esto está casi en 200 grados Fahrenheit, 198.5, así que yo lo voy a sacar porque él me va a subir ya por encima de los 200 por inercia térmica, como sabemos. Y aquí lo tenemos en papel aluminio. Son exactamente ahora las 10:31. Lo pusimos a las 11:30, significa que estuvo 11 horas cocinándose. 11 horas de cocción para este brisket. Para que repose, lo vamos a poner por 1 hora en el horno. Bueno, son ahora faltan 7 minutos para las 12 de la noche. Ya reposó casi 1 hora y media, y entonces vamos a cortarlo. Lo primero que vamos a ver, mira la jugosidad con que salió, y el cinturón de ahumado, o el anillo del ahumado. Entonces lo cortamos acá porque vamos a separar el point del flat. Entonces, como se acuerdan, yo por acá le hice un corte. Aquí está el corte que le había hecho previamente, así que vamos a cortarlo. Aquí está el corte, así que vamos a cortarlo en este sentido.
con esta imagen de este señor brisket madurado, yo me voy a despedir de ustedes hasta una próxima oportunidad. Allí lo tienen, aquí lo tienen, y así quedó, señores. Último regalito, la prueba del dedo y cómo escurre jugo.